Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica, ni es un programa de naturismo ni de medicina alternativa. Es un programa que ustedes pueden ver en Teleisla, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina a las 4 de la tarde y 10 de la noche, en Telepacífico a las 11 de la mañana todos los días y en Telecafé a las 5 de la mañana y 7 de la noche, los jueves y viernes 7 y 30 de la noche. Este programa va dirigido cada vez a compartir con ustedes las cosas del diario vivir, lo que escribo en mi libro, las 100 enfermedades más frecuentes. Y gracias a esa gran sintonía, por ser el programa de salud más visto en Colombia, pues nos llegan historias clínicas que bien vale la pena ustedes comparten. Y hoy estaba en consulta y me llegaban unos pacientes de Antioquia, de Amalfi, Antioquia, muy lejos de Manizales, muchas horas de viaje para llegar. Y la finalidad muchas veces no es ni siquiera que vengan de tan lejos a la consulta. Yo por eso trato de no dar ni siquiera mis teléfonos, porque lo que hacemos acá es contarles que hay muchos médicos, que hay muchas especialidades, que hay exámenes de laboratorio, que hay ayudas diagnósticas en todo nuestro país para que ustedes acudan a sus médicos. Pero hoy nos visitaban Mauricio y Luz Elena Palacio, con quien quiero compartir una historia clínica para poderla explicar más a fondo, porque es un motivo de consulta muy frecuente. Luz Elena, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por ese viaje tan largo que tuvo y ese deseo de estar acá en Manizales en una consulta médica. Muchas gracias por su confianza y cuéntanos, ¿qué es lo que tú sientes? Mucho dolor en los dedos, los dedos se me engatillan. Cuando me levanto no puedo ni, si así pues siguiera el día no podía hacer nada porque el dolor es impresionante en las manos. ¿A qué hora le da el dolor? No, pues el dolor más que todo pues por la noche cuando no puedo, cuando no hago ejercicio. Me decía Mauricio, su esposo, que usted iba a coger algo y no podía. Ah, no, es que se me zafa lo que yo coja, se me zafa de las manos. ¿A usted la despierta el dolor en la madrugada? Sí, mucho dolor en la madrugada, mucho ¿Y dolor. con algún movimiento se le retira o se le va quitando con el transcurso del día a medida que mueve sus manos? Se me va quitando cuando me mojo las manos y cuando voy, pero siempre de todas maneras me queda ahí el dolor para coger las cosas y todo. ¿Usted ya había tenido eso y le habían operado el túnel carpiano? Sí, claro, ya me habían ¿Cómo fue esa operado. historia? ¿Hace cuánto? Hace ya 3 años. 3 años hace que me operaron a mí. ¿Tenía lo mismo? Cuando eso se me entumían mucho las manos, se me entumían y no, es que no podía ni barrer ni nada. ¿Y ese entumecimiento era a qué horas? Por la noche más que todo. Y también en el día, cuando está muy avanzado, es en el día también. ¿Y con algún movimiento se le quitaba? No, tenía que ponerme a hacer las manos así a bolearlas, así pararme y por las noches me levantaba a bolear las manos. ¿Qué horas? ¿3, 4 de la mañana? A cualquier hora que despertaba con ese dolor tenía que levantarme a bolear las manos. ¿El dolor de ese entonces es igual al de ahora o este es diferente? No, este es diferente. Este es... Este es diferente porque ahora es dolor y engatillamiento en los dedos. Y primero era entumida, así como un hormigueo así, pero eso le da como peso a uno en las manos y eso es muy fastidioso. ¿Usted mejoró del otro síntoma cuando le operaron sus manos? Sí, señor. ¿Y al cuánto tiempo después de la cirugía usted empieza a referir este otro tipo de dolor? Ya por ahí como a los 2 años pues, se me engatillaban las manos. ¿El peso suyo siempre ha sido así o no? Sí. ¿O ha aumentado? Siempre ha sido así. ¿Usted qué hace? ¿En qué trabaja? Los destinos domésticos en la casa. Sí. ¿Pero le toca en la finca mucho trabajo? Sí, en la finca, cuidar animales y todo lo de la casa. ¿Ordeñar, cosas así? No, yo no ordeño. Cuidar animales y se moja mucho, cambia de temperatura. Sí, y también cocino en fogón de leña. Bueno, este caso clínico yo lo quería compartir con todos ustedes porque hoy voy a hablar de 2 patologías. Una es el síndrome del túnel carpiano y otra es la artritis reumatoidea. Y me parece que el caso de Luz Elena Palacio es el mejor,
pues es muy difícil uno encontrar los dos casos clínicos en una persona que estaba aliviada y empezó a desarrollar primero una patología y después la otra, y seguramente eso lo puede a uno llevar a cierta confusión. Pensar uno que de pronto el túnel carpiano reapareció o quedó mal operada o que está haciendo otro tipo de patología. Pero yo quisiera hacerle una pregunta, porque es que uno aprende más de los casos clínicos muchas veces más que de los libros. Cuando una persona como Luz Helena, que está viendo todo el proceso y se lo cuenta a uno como lo está haciendo, difícilmente uno lo olvida. Hace 4 o 5 años usted estaba aliviada, no tenía nada en sus manos. No, señor. ¿Y cómo le empezó todo? Ah, no, me fue empezando primero en estos 2 dedos. ¿Como un hormigueo? Sí, sí, eso le da a uno como un hormigueo muy ¿O horrible. chuzones como si tuviera alfileres? Ahora me dan los chuzones, Ajá. porque de momento yo siento que, no es que no puedo mover la mano, cuando a mí me llega ese dolor así de momento no puedo mover los dedos. Bueno, y se me quedan así como Y entonces no, pero entonces hace 4 años le empezó en esos dedos, como un entumecimiento. Sí, señor, como una entumida. Sí, Pero eso fue lo de las... sí, la primera vez. Sí, la primera vez cuando me operaron. Y ya después fue que me llegó yo digo que es como dedo en gatillo, esa enfermedad que llaman. Ok. Vamos a ir a este corte de comerciales para que ustedes entiendan un poco esta historia clínica y el porqué de la importancia de la consulta y los exámenes de laboratorio. Ya regresamos. Ahora bien, muchas personas están diciendo, yo tengo lo mismo que Luz Helena. Y es muy frecuente que muchas personas, hombres y mujeres, más mujeres, presenten este tipo de manifestación clínica. Entonces, desde llega la consulta, yo hoy la estoy conociendo y me dio mucha alegría pues, que viniera desde tan lejos. Ahora nos ubican donde queda Amalfi, Antioquia, que como yo, muchas personas estaremos perdidos en este territorio nacional tan lindo. Y uno dice, hay que hacer un estudio. Pero ella dice, ya me operaron el túnel carpiano. Ese dolor que yo tenía ya en esa época, hace 3 años, es diferente al de ahora. Entonces vamos a hablar de 2 patologías que son muy frecuentes. Síndrome del túnel carpiano, artritis reumatoidea. ¿Qué es el túnel carpiano? Resulta que nosotros tenemos el cerebro, del cerebro se desprende una cola que se llama la médula espinal y ella viaja en medio de las vértebras. Y entre vértebra y vértebra salen unos nervios. Entonces, a nivel cervical nacen unos nervios que llegan y van a la mano, lo que se llama el plexo braquial. Y de allí se forma un nervio que es muy importante, que se llama el nervio mediano. Ese nervio mediano pasa por esta partecita de la mitad, 2 tendones que llaman palmar mayor y palmar menor, y por ahí pasa el nervio. Y resulta que esta señora, de tanto hacer oficio, de estar trabajando con sus animales, de mojarse calorosa, el hecho de haber aumentado de peso, todas esas circunstancias permitieron que este canal se cerrara. Y al cerrarse, aprieta el nervio. Así como el que hace carrizo y se queda mucho rato así y está apretando ese nervio, no le llega buena sangre y después va a estirar la pierna y está entumecida como si tuviera eso lleno de agujas y el dolor es intenso que no le permite caminar. O lo que le pasa al borracho cuando se queda dormido en esta posición. Entonces el borracho se queda en esta posición, está anestesiado por el licor, la silla le comprime el nervio en esta parte y después de mucho rato estar ahí dormido borracho, se despierta y la mano no es capaz de moverla. Y le queda la mano así el resto de la vida. Porque en esa compresión que hizo aquí dañó el nervio. ¿Cómo se daña? Como no le entró sangre, pues es lo mismo. Cuando hay una lesión que no le entra sangre, se muere el tejido. Y el estímulo de acá no tiene cómo pasar hasta acá porque aquí se dañó. En el caso de ella, lo tenía era acá dañado. Entonces ella iba a coger algo, le dolía. En la noche se despertaba y con las manos eran entumecidas, entonces ella, como decía, empezaba a mover las manitos para que le entrara sangre, en fin.
y iba mejorando. Esto suele pasar 2, 3, 4 de la mañana y con el movimiento mejoran. Y el dolor se vuelve tan intenso que ella tiene que consultar, le hacen un examen que se llama electromiografía. Es un estudio que nos muestra cómo es la conducción eléctrica del cerebro a la mano, cómo pasa la corriente eléctrica. Pero como aquí queda atascado, aquí está apretado, pues no pasa. Entonces esta manito, el dolor es terrible, siente como alfileres, lechuza, le duele intensamente y el dolor puede ascender. Tratamiento, una cirugía para abrir y descompresionar ese nervio. Ese es el tratamiento que conocemos convencional. Pero también la terapia neural tiene una gran respuesta. Lo otro, la actividad física. El poner la mano abierta, hacer flexiones de pecho o en la pared, porque mucha gente dice, no, voy a abrir esto y hacen esto. Miren el error, se cierra acá el dedo y sigue cerrado acá. Cuando lo van a hacer, tiene que ser con el quinto dedo, abrir la mano así, completamente, para que así esto se esté abriendo. Por eso es muy importante las flexiones o recostarse a la pared. Son ejercicios que van a ayudar mucho en el síndrome del túnel carpiano. Venden unas férulas para dormir porque muchas personas involuntarias en la noche duermen en esta posición. Y al estar en esta posición, tiene cerrado o estar presionando el resto del cuerpo. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan porque esto es síndrome del túnel carpiano, compresión del nervio que impide el flujo sanguíneo, la conducción eléctrica, presentando dolor distal en el resto de tejidos, en este caso la mano de Luz Helena, que fue un dolor intenso. Pero resulta que a ella le operan las dos manos. Queda satisfecha, mejoró mucho. Y al cabo del tiempo, ¿cuánto tiempo pasó entre esa cirugía, estar aliviada y empezar a aparecer lo que tiene ahora? 3 años. A los 3 años le empezó algo. ¿Qué le empezó después de esos 3 años? Ah, el dolor en los dedos. ¿En las articulaciones? Sí, en las ¿En cuáles? articulaciones. Así en estos de acá, sí. Ajá, en las de la mitad. Sí, que se me engatillaban. Sí. Oscar, engatillaban. muchachos, si me hacen una toma de esta, eran estas articulaciones de la mitad las que más le dolían. Estas de la mitad. Sí. ¿Y qué más sentía en la manito? Entonces, ¿le dolía esto? ¿Qué más? Y se me hinchan mucho. Y le impide doblarla. Sí, claro. ¿Y además qué refiere usted de don gatillo? Muéstrame cuáles eran los dedos que le pasaba cuando decía que eran gatillo. ¿Le brincaba? Sí, me brincaba. ¿Cuáles? Todos. Ahora últimamente todos. Usted los tira y le brinca. Sí, me brincan. O sea, nadie ve, pero uno siente. Ujú. Uno ¿Y usted siente. siente inflamación en todas estas articulaciones? Sí, señor. Y le fue bajando a estas articulaciones. Sí, doctor. Y después a estas. Ajá. Y ya le impedía tomar objetos y hacer Claro, fuerza. Sí. ¿Y qué le dijeron que era eso? Ah, no, es que yo fui donde el ortopedista y yo misma le dije que si me hacía el favor y me infiltraba y listo, él me infiltró y ya. ¿Usted fue el hijo infíltreme? Sí, y él ahí mismo me infiltró y Pero estudios, no, nada. Exámenes de estudios, sangre para Nada uno de exámenes, nada, no. Él solamente me infiltró este dedo que fue el que primero se me enfermó y ya, y ahora está pues lo mismo. O sea, eso no me sirvió Le a mí pasó el porque efecto y ya. me pasó el efecto y listo, ya quedé lo mismo. ¿Le han dolido otras articulaciones como el codo, el hombro, las rodillas? Las rodillas y el codo mucho, mucho, muy enconados aquí, muy enconados. Antes de ir a este corte comerciales, cuéntenos dónde queda Amalfi, Antioquia. Amalfi queda a 5 horitas de Medellín. La carretera es muy buena, pues llega uno muy rápido, pero de todas maneras son 5 horas. ¿Hacia el norte, hacia un lado, Hacia el norte. Sí? Sí, hacia el norte. Y nos ves por Telepacífico, por DirecTV. Sí, por eso vine a este programa, porque, pues por eso vine donde usted, porque le veía todos, pues todas sus enseñanzas Y los por pone en televisión. práctica, todas esas enseñanzas. Sí, las he puesto en práctica, muchas de ellas.
esa es Y la feliz, muy feliz porque vine donde usted. linda, y para mí es más feliz poderla tener acá en este programa. Sí. Y esa es la finalidad de este programa, hacer educación y prevención. Vamos a ir a este corte comerciales para explicar qué pasó en ella, qué pasó con esa primera historia y ahora con estos síntomas. Ya regresamos. Ahora, es muy importante que ustedes entiendan esto. Estaba hablando acá con nuestros compañeros de Telecafé Extra Cámaras, porque ellos dicen, y uno conlleva a lo otro, es distinto, tal. Lo más importante siempre es el examen. Cuando a ella le empezó hace 4 años todos esos síntomas, le hicieron una electromiografía y le dijeron túnel carpiano. Ahora le aparece esto. Infortunadamente ella sentía el dolor, había oído hablar que alguien hacía infiltraciones, fue infíltremen y eso le hicieron, pero a ella no se le hizo un examen que se llama factor reumatoideo. Ese factor reumatoideo nos dice a nosotros si hay o no artritis. ¿Por qué? Porque si me prestas tu mano, Luz Helena, ella refiere algo muy importante. A ella le empezó un dolor en estas articulaciones y le fue ascendiendo. Cuando el dolor en estas articulaciones aparece y empieza a comprometer estas otras, tiene que ver más con artritis reumatoidea. Diferente a la artrosis, que la artrosis afecta estas articulaciones cerca a las uñas y dan unos nódulos artrósicos blanquecinos que duelen mucho y después paran de doler y ya deforma el dedo. Entonces, aquí arriba es artrosis, de acá para abajo es artritis. Esto que ella tiene dolor, inflamación de todos los dedos, dedos en gatillo, que es el dedo que brinca, ella lo va a estirar y pega el salto, con un dolor terrible, edema, todo esto ya es un problema de una artritis reumatoidea que empieza a viajar por todas las articulaciones. Entonces miren que son 2 patologías que es muy importante que ustedes las tengan presentes porque son diagnósticos diferenciales. Uno tiene que tener muy claro antes de un tratamiento. Ahora la gente puede decir, no, pues que en ambos sirve el antiinflamatorio, pero mire que ella mejoró con la cirugía en el primero. Ahora necesita una serie de tratamientos. En el caso de ella, ¿yo qué empiezo? Una desintoxicación. Entonces le mando ya el Desintol, le mando una dieta para limpiarla, para bajarla de peso, le suspendo los lácteos, el azúcar, la carne, todos esos elementos que ella ya ha venido gracias a la sintonía del programa en Amalfi Antioquia ir suspendiendo ciertos alimentos. Pero ella con el peso que tiene no puede volver a mirar los lácteos ni el azúcar. La carne de res y de cerdo le va a aumentar el dolor en sus manos porque la carne de res y de cerdo cuando se metaboliza produce ácido araquidónico, esos son tromboxanos, esto inflama más y el dolor es peor. Es decir, que ya cuando la infiltraron le tuvieron que haber quitado la carne y esa es la pelea que nosotros tenemos en la práctica médica convencional porque no es justo que a esta señora le sigan tratando el dolor con una cantidad de analgésicos y no le quiten la carne. Cuando en todos los libros, todos, no son 2 o 3, no, todos los libros de nutrición explican cómo la carne produce dolor. Pero le dicen, coma lo que quiera. Ah, sí, nunca me dijeron. Nunca le dijeron de dieta. O peor, coma liviano, pues que pese poquito. Coma ligero, pues ligero. Pues no es una asesoría clara en la nutrición que ella necesita. Porque si ella llega a bajar de peso, si ella se hace una buena desintoxicación, su cuerpo se alcaliniza. Y si está alcalino, el dolor disminuye. Y yo no he hablado todavía de ningún medicamento. Dije, desintoxique. Si se puede tomar el Desintol, bien, pero si usted está por allá tan lejos como ellos en Amalfi, Antioquia, pues coman fruta 2, 3, 4 días, que con eso alcalinizan el cuerpo. ¿Cuál fruta? La que encuentren. Pero comer fruta alcaliniza o verduras, y con eso empieza el proceso de desintoxicación. Ahora, como ella ya está haciendo un problema en que las defensas de ella la están atacando, hay una serie de medicamentos que bloquean esas defensas y entonces ya uno empieza a manejar todas estas ayudas terapéuticas de acuerdo a la respuesta que ella tenga con los procesos de desintoxicación. Quería compartir este espacio, agradecerle a Amalfi, a Mauricio, que está ahí al lado de estas cámaras,
pues por tomar este viaje y compartir con nosotros y permitirnos compartir esa historia tan importante para todos ustedes. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a usted, doctor. Estoy muy contenta porque gracias al Señor lo encontré, porque usted hoy no trabajaba por la tarde. Y vea, estuvimos muy de buenas, Tan gracias linda. a Dios. Muchas gracias por ese viaje, a todos ustedes muchas gracias y esperamos que estos espacios sigan siendo de mucha ayuda para todos ustedes. Felicidades.